La lluvia caía susurrando, fina y fría, empapando el abrigo de David Miller mientras estaba arrodillado en la hierba. 3 tumbas, una al lado de la otra. Un ramo de lirios marchitos temblaba en su mano. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Solo después de un largo silencio, susurró: «Te perdono, pero nunca me perdonaré a mí mismo». Una ráfaga de viento se llevó las palabras como un secreto demasiado pesado para guardarlo. No había cámaras allí, ni jurado, ni redención. Solo un hombre destrozado y 3 nombres grabados en piedra: Emily Miller, Jacob Miller, Lily Miller. David sacó una carta arrugada del bolsillo de su abrigo, manchada por la lluvia y las huellas dactilares. No la leyó. Se la sabía de memoria. Una carta que nunca se envió, dirigida a un hombre entre rejas. Un hombre al que David decidió perdonar. Pero esta historia no trata sobre ese hombre. Trata sobre el que se quedó atrás con el silencio, los fantasmas y la culpa que le carcomían con cada respiración. ¿Cómo se sigue viviendo cuando tu corazón está enterrado a 2 metros bajo tierra? ¿Cómo te perdonas a ti mismo por haber sobrevivido? Esta es la historia de David, y nada en ella es fácil. No te pierdas las historias que te acompañan mucho después de que terminan. Suscríbete ahora y activa la campana para unirte a una comunidad que siente, recuerda y sana juntos. Se avecinan verdades más impactantes. No querrás enfrentarlas solo. David Miller no era extraordinario. Eso era lo que le hacía sentir seguro. A los 47 años se había labrado una vida tranquila y sencilla en la ciudad de Maple Hill, en New Hampshire, un lugar donde los vecinos se saludaban, donde las puertas permanecían abiertas y donde las estaciones pasaban lentamente. Trabajaba con las manos, literalmente. Como carpintero, le encantaba convertir la madera en bruto, en algo hermoso. Le daba un sentido de propósito, de orden. Pero nada se comparaba con el sentido de propósito que sentía cuando estaba con su familia. Emily, su esposa, era profesora de secundaria y tenía una risa que llenaba la habitación. Creía en las personas, en la bondad, en las segundas oportunidades. David aún recordaba la forma en que ella lo miró el día de su boda, como si viera algo en él que ni siquiera él veía. Luego estaban los niños. Jacob, de 13 años, curioso y hablador, obsesionado con las tarjetas de béisbol. Lily, de solo 8 años, de voz suave e imaginativa, siempre dibujando algo en trozos de papel. Ellos eran el pulso de la casa, la música de cada mañana. David había crecido en el caos, con un padre enfadado y una madre ausente. Desde muy pequeño juró que nunca sería como quienes lo habían criado. Quería dar a sus hijos todo lo que él nunca había tenido: amor, seguridad, constancia, y durante un tiempo lo consiguió. Encontró la curación en la rutina. Hacer tortitas todos los sábados, contar cuentos antes de dormir, arreglar las escaleras que chirriaban con Jacob, dejar que Lily pintara sus viejas botas de trabajo solo por diversión. Su hogar no era perfecto, pero era real, y era suficiente, pero había una sombra de la que David nunca hablaba, un miedo silencioso, que tal vez no se merecía esta vida, que algún día todo podría desaparecer. Mantuvo ese miedo enterrado en lo más profundo, bajo las sonrisas y las conversaciones durante la cena, bajo las manos de Emily en las suyas, bajo los dibujos de Lily pegados en la nevera. Pensaba que el amor era suficiente para mantener alejada la oscuridad. Pero el amor no te hace invencible, solo hace que la pérdida sea insoportable. David tenía un sueño, uno sencillo. Quería construir algo con Emily, no solo un hogar, no solo una familia, sino un lugar que pudieran compartir con el mundo. Durante años, hablaron de abrir una pequeña cafetería en el centro. Nada lujoso, solo luz cálida, pasteles recién hechos, estanterías con libros y quizá un rincón para el arte local. Lo llamaron The Nest, el nido.
porque así es como querían que se sintiera. Un lugar donde la gente pudiera respirar, descansar, sentirse segura. Emily incluso había dibujado un logotipo. Un pajarito acurrucado dentro de una taza de café. Pasaban los fines de semana buscando locales, comparando precios, haciendo listas. Jacob quería ayudar a diseñar el menú infantil. Lily ya había pintado los letreros para las puertas del baño, uno con una flor y otro con un rayo. No tenían dinero, ni experiencia, solo amor, ilusión y ese tipo de fe que solo parecen tener las familias que no tienen nada que perder. David nunca había visto a Emily tan llena de vida. Ella empezó a hacer cursos de empresariales por internet después del trabajo. Él se quedaba hasta tarde viendo vídeos sobre máquinas de café expreso y hornos de panadería. Por la noche se tumbaban en la cama imaginando la gran inauguración. Los amigos reunidos, la música sonando, sus hijos detrás del mostrador con delantales diminutos. Estaban construyendo algo. Luego vino el silencio. Empezó poco a poco. Cenas perdidas, conversaciones más cortas. Emily se volvió distante, distraída. David supuso que era el estrés del trabajo o la presión de la tienda. Pero una noche llegó a casa y encontró una nota en la mesa de la cocina. David, necesito espacio. No sé quién soy fuera de mi papel de madre, esposa y profesora. Te quiero, pero necesito descubrir quién soy. Se había llevado a los niños a casa de su hermana. El mundo de David se derrumbó en un instante. La casa, antes llena de risas, ahora parecía vacía. David se paseaba de un lado a otro, suplicaba, escribía cartas, llamaba, esperaba. Emily no respondía. Pasaron las semanas. Los planos de The Nest seguían intactos sobre la mesa del comedor. La pintura que Lily había dejado en sus botas empezaba a agrietarse y a desprenderse. Entonces, un domingo por la mañana, se abrió la puerta principal. Era Emily, cansada, pero sonriente. «Creo que te he encontrado un poco de mí misma», dijo, «y te echaba de menos». Ese mismo día volvió a casa. Decidieron hacer un viaje en familia, a algún lugar tranquilo. Solo ellos 4. Para empezar de nuevo. Nunca regresaron. Eligieron Vermont. No estaba lejos de casa, pero lo suficiente como para sentir que era un descanso. David reservó una pequeña cabaña junto a un lago, rodeada de árboles que empezaban a teñirse de naranja y dorado. Emily preparó juegos de mesa. Jacob se llevó su guante de béisbol. Lily insistió en llevarse un pingüino de peluche llamado Marvin. Todo parecía encajar, como si estuvieran pasando a la siguiente etapa. Emily cogió a David de la mano en la gasolinera. Jacob y Lily discutían sobre qué canciones poner en el coche. David los observaba por el retrovisor, con el corazón lleno. A 1 hora de la cabaña, la carretera trazaba una curva en un estrecho paso. Los árboles se agolpaban a los lados. El sol empezaba a ponerse, proyectando sombras sobre el asfalto. David recuerda la música que sonaba. Recuerda a Emily riéndose de algo que dijo Jacob. Entonces, unos faros, cegadores, repentinos, dirigiéndose directamente hacia ellos. Un camión se desvió hacia su carril. David no tuvo tiempo de reaccionar. Solo un destello blanco y el ruido, el acero aplastándose, el cristal explotando, Emily gritando. Luego, silencio. Cuando David despertó, todo olía a humo y sangre. Le zumbaban los oídos. Tenía los brazos inmovilizados. No podía moverse. Vio primero a Lily, inmóvil, demasiado inmóvil. Luego vio a Jacob desplomado hacia adelante. Emily, medio girada en su asiento, con la mano extendida hacia él. David gritó, pero no salió ningún sonido. Más tarde, en el hospital, se enteró del resto. El conductor del camión, Ryan Harris, de 24 años, había estado bebiendo. Perdió el control tras una curva cerrada. Su nivel de alcohol en sangre era 3 veces superior al límite legal. Salió ileso, con un brazo roto. La esposa y los hijos de David no tuvieron ninguna oportunidad.
Los médicos le dijeron que tenía suerte de estar vivo. Suerte. Esa palabra lo perseguía. La gente traía flores, tarjetas, comida, pero David no quería compasión. Quería rebobinar el tiempo, cambiar de lugar, desaparecer. No asistió a los funerales. No podía. Su cuerpo se estaba curando, pero su alma no. Veía sus rostros cada vez que cerraba los ojos. Repitió ese trayecto 1000 veces. Se preguntaba si podría haber girado, acelerado, reducido la velocidad, cualquier cosa para cambiar el final. Pero el final nunca cambió. Y tampoco lo hizo la culpa. David no habló durante días después de despertar en el hospital, ni a las enfermeras, ni al médico, ni siquiera a su hermana, que voló desde Oregón y se sentó junto a su cama, sosteniéndole la mano. No estaba en silencio por el dolor. Estaba en silencio porque las palabras no tenían cabida en un mundo en el que Emily, Jacob y Lily ya no existían. Cuando le dieron el alta, se negó a ir a casa. Pidió que le llevaran a un motel a las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie supiera su nombre. Una habitación con cortinas gruesas y sin fotos familiares, sin recuerdos. Dejó de contestar las llamadas. Ignoraba los golpes en la puerta. Dejó que el buzón de voz se llenara de mensajes de condolencia que nunca escuchó. Dejó de comer. Se dejó crecer la barba. Se pasaba horas mirando las paredes. Las noches eran peores. Era entonces cuando volvían las imágenes, los faros, los gritos, el pingüino de peluche de Lily empapado en sangre. Una noche, abrió su ordenador portátil y escribió el nombre de Emily en un buscador. Su obituario apareció al instante. También un artículo de prensa. Conductor ebrio mata a una joven madre y a sus 2 hijos. Leyó las palabras una y otra vez. No como marido, ni como padre, sino como un hombre que lee la historia de la tragedia de otra persona. Esa distancia era la única forma en que podía sobrevivir, hasta que una mañana ya no pudo más. Tomó todas las pastillas para dormir que había en el cajón, se acostó, cerró los ojos y esperó. Horas más tarde se despertó en la sala de urgencias con el estómago vaciado y el alma más vacía que nunca. Una enfermera le dijo: «Tienes suerte de que alguien te haya encontrado». Suerte. Esa palabra otra vez. Se sentía como si se estuviera pudriendo en su propia piel, como si fuera un fantasma que rondaba un cuerpo que no quería morir. Su hermana lo convenció de que volviera a casa solo por un tiempo. Entró por la puerta principal de su casa y casi se derrumba. Las tazas de café que Emily coleccionaba seguían alineadas en la estantería. La pelota de béisbol de Jacob estaba en el sofá. Los zapatos de Lily junto a la puerta. Todo estaba allí, excepto ellos. David pasó la semana siguiente en la cama, con las cortinas corridas. Cada sonido le parecía un grito. Empezó a tener alucinaciones. Oía a Lily reírse en el pasillo. Veía la silueta de Emily en la cocina. Sabía que se habían ido, pero no sentía que se hubieran ido. Una noche se sentó a la mesa del comedor y colocó 4 platos, como en los viejos tiempos. Sirvió agua en cada vaso. Puso los cubiertos. Luego se quedó mirando los asientos vacíos durante horas. Su terapeuta, un hombre llamado Dr. Reed, intentó ponerse en contacto con él. Le envió cartas. Le dejó mensajes de voz. David nunca respondió. ¿Qué sentido tenía? No le daba miedo morir. Le daba miedo sobrevivir así. Despertarse cada día sabiendo que ellas nunca volverían. La culpa se convirtió en su oxígeno. Creía que era culpa suya. Si no hubiera planeado el viaje, si hubiera conducido más despacio, si hubiera girado a la izquierda en lugar de a la derecha, no merecía curarse, merecía sufrir. Eso es lo que se repetía una y otra vez, hasta que se convirtió en lo único que le parecía real. Si esta historia te ha llegado al corazón, tómate un momento. Dale a me gusta a este vídeo y comparte tus sentimientos en los comentarios.
Tus palabras pueden ser el salvavidas que alguien necesita hoy, porque la curación comienza cuando dejamos de sentirnos solos y empezamos a sentirnos vistos. Era finales de octubre cuando David finalmente volvió a salir a la calle. No porque quisiera, sino porque sentía que algo le empujaba. Algo indescriptible había cambiado en su interior. Quizás era el agotamiento. Quizás era un susurro procedente de algún lugar profundo, enterrado bajo los escombros de su dolor. Fue al cementerio, no al que estaban enterrados. No estaba preparado para eso. Eligió otro, lejos de casa, tranquilo, vacío. Un lugar donde nadie lo reconocería. Deambuló sin rumbo fijo hasta que vio a un anciano arrodillado junto a una tumba. Delgado, con las manos temblorosas, sostenía una foto. Un niño con uniforme. El hombre lloraba, no en silencio. Lloraba con sollozos fuertes y desconsolados, sin importarle quién lo oyera. David se detuvo. Por un momento pensó en marcharse, pero algo lo mantuvo allí. El hombre se fijó en él, se secó los ojos, asintió, casi avergonzado. «Era mi hijo», dijo el hombre. «Ryan cometió un error terrible, arrancó una familia de este mundo». David se quedó paralizado. No dijo nada, ni siquiera parpadeó. El hombre siguió hablando. «Ahora está en la cárcel, y lo visito todas las semanas. Pero no puedo arreglar lo que hizo, solo desearía poder pedirles perdón al hombre al que hizo daño». David no dijo nada. Se quedó allí de pie mientras el mundo se tambaleaba. Ryan, el nombre resonaba en su cabeza. Era su padre, Frank Harris. David se marchó sin decir nada. Se metió en el coche, se sentó al volante temblando. Condujo hasta casa, con las manos entumecidas y la respiración entrecortada. Esa noche abrió el cajón de la mesita de noche y sacó la carta que había escrito meses atrás. La que iba dirigida a Ryan, la que nunca envió. La volvió a leer. Luego añadió algo nuevo. «Odio lo que hiciste, pero no quiero odiarte. Quiero entender cómo una persona puede romperse tanto como para arrastrar a otros con ella». A la semana siguiente, David solicitó una visita a la prisión. Los guardias lo condujeron a través de puertas metálicas y pasillos resonantes hasta que se encontró cara a cara con Ryan Harris. Al principio, ninguno de los dos habló. Entonces David dijo simplemente: «Soy David Miller». A Ryan se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. «Lo siento», dijo con un hilo de voz. «Lo siento mucho, mucho». David respiró hondo. «Te perdono», dijo. «Pero eso no significa que esté bien». Y por primera vez en mucho tiempo, David sintió que algo cambiaba. No era paz. Era posibilidad. Después de la visita a la prisión, David no se sintió curado, pero se sentía diferente. Por primera vez en casi un año, se despertó y preparó café. No porque lo quisiera, sino porque algo dentro de él le decía: «Levántate». Se quedó de pie en la cocina, sosteniendo la taza, mirando por la ventana al patio trasero vacío donde Jacob solía jugar a la pelota. Ese mismo día, abrió las ventanas. Dejó entrar la luz en una casa que había vivido en la sombra durante demasiado tiempo. No fue una transformación, fue un momento, uno pequeño, pero importante. David encontró un grupo de apoyo para personas en duelo que se reunía los martes por la noche en el sótano de una iglesia local. Al principio no hablaba, solo se sentaba y escuchaba. Rostros desconocidos compartían historias que le parecían propias. Una mujer que había perdido a su hermano en un accidente de moto. Un padre cuya hija se había ahogado en un lago. Personas que hablaban de su dolor sin pestañear. Eso le hizo sentirse menos solo. Al final, David también habló. «Me llamo David. Perdí a mi familia y sigo aquí. No sé por qué». Nadie tenía respuestas. Pero nadie apartó la mirada. De vuelta a casa, empezó a cocinar de nuevo. Primero solo huevos, luego comidas completas. Arregló una silla rota en la cocina.
Cortó el césped del jardín trasero. El trabajo no borraba nada, pero le daba algo que hacer a sus manos. Sus manos siempre habían sabido construir. Una noche desempolvó su viejo ordenador portátil y abrió un documento en blanco. En la parte superior escribió «Cartas que nunca envié». Eso se convirtió en su ritual. Cada noche escribía una carta a alguien a quien echaba de menos. Emily, Jacob, Lily, a veces a los tres. Nunca las leía 2 veces, nunca las editaba. Simplemente vertía lo que habitaba en los rincones silenciosos de su alma. Con el tiempo creó un blog, anónimo. No se permitían comentarios, solo las cartas. La gente lo encontró de todos modos. Una mañana se despertó con un correo electrónico en la bandeja de entrada del blog. «Tu carta a tu hija me salvó. Iba a quitarme la vida. Entonces leí tus palabras. Ya no me siento solo». David leyó ese mensaje una y otra vez. No respondió. Pero ese día salió de casa y se fue al parque. Se sentó en un banco donde solía sentarse con Emily y por primera vez no lloró. Simplemente se sentó y observó cómo el mundo seguía girando. David descubrió que la curación no era una línea recta. Algunas mañanas sentía que podía respirar. Otras, ni siquiera podía levantarse de la cama. Las pesadillas nunca desaparecieron del todo. Solo se hicieron menos frecuentes. Pero cuando aparecían, eran brutales. La voz de Jacob llamándolo, la risa de Lily interrumpida, Emily tratando de alcanzarlo justo antes del choque. Aún así, siguió adelante. Siguió yendo al grupo de apoyo. Siguió escribiendo. Siguió cocinando. Pero cada paso adelante venía acompañado de una sombra. Cuanto más se adentraba en la vida, más fuerte se hacía la culpa. Porque con cada respiración, con cada momento de paz, una voz interior le susurraba: «Ellos no lo entienden. ¿Por qué deberías hacerlo tú?». Una tarde, el director del grupo de apoyo le preguntó si quería hablar en un evento del instituto local, algo sobre la concienciación, las decisiones y las consecuencias. David dudó, pero aceptó. El auditorio estaba abarrotado. Estudiantes, profesores, padres, se puso delante del micrófono con las manos temblorosas. «No estoy aquí para asustaros», dijo. «No estoy aquí para daros un sermón. Estoy aquí porque alguien tomó una decisión y mi familia pagó por ello». Habló de aquel día, de Ryan, de la carta del perdón. No lloró, pero cuando terminó, una joven se le acercó y le dijo: «Eres un héroe». Las palabras le golpearon como una bofetada. David sonrió educadamente, pero por dentro se derrumbó. ¿Héroe? Apenas podía perdonarse a sí mismo por haber sobrevivido. Esa noche condujo a casa en silencio. Se sentó en su coche durante horas en la entrada, agarrado al volante, temblando. Si pudieran verme ahora, ¿seguirían queriéndome? ¿Estarían orgullosos? No lo sabía. Al día siguiente se quedó en la cama. No escribió, no comió. El peso de ser inspirador le parecía una mentira. No estaba curado, estaba funcionando. Hay una diferencia. Eso es lo que nadie te dice sobre el dolor. No desaparece. Se esconde en los momentos de silencio, en los espacios entre la bondad y la culpa, entre la supervivencia y la rendición. Pero David ahora también sabía algo más. La oscuridad ya no era su dueña. Al día siguiente se levantó, abrió las cortinas, preparó café. No porque se sintiera fuerte, sino porque no quería rendirse. No estaba completo, pero seguía aquí, y a veces eso era suficiente. Fue en una librería, de todos los lugares, donde David conoció a Clara. Había entrado buscando un libro que le habían recomendado en su grupo de apoyo, algo sobre el dolor y la resiliencia. No encontró el libro, pero sí encontró un rincón tranquilo. Se sentó, hojeó las páginas de otro libro que ahora ni siquiera recuerda. Al otro lado del pasillo, una mujer estaba sentada leyendo. 50 y tantos años, un cardigan gastado, ojos cansados.
Ella se fijó en su expresión y le dijo en voz baja, «¿Es la primera vez que vuelves a una librería?» David asintió. «Es la primera vez que hago algo normal». Ella sonrió. Yo también. Después tomaron un café. La conversación comenzó con torpeza, pero se fue animando. Clara le habló de su hijo, Daniel. 22 años, callado, brillante. Se había quitado la vida hacía 2 años. No sabía cómo seguir adelante, dijo, y entonces, una noche, encontré tu blog. No sé cómo, simplemente acabé allí. David se quedó paralizado. Escribiste una carta a tu hija, sobre las estrellas, sobre sus dibujos, sobre cómo la casa todavía huele a su champú. Hizo una pausa, conteniendo las lágrimas. Esa carta me mantuvo con vida. David no sabía qué decir. Sus palabras habían llegado a alguien en la oscuridad. Palabras que nunca había querido que nadie viera. Importaban. Él importaba. Semanas más tarde, Clara lo invitó a hablar en un retiro para personas en duelo. Él dudó, pero algo en los ojos de ella le dijo que no se trataba de ser fuerte, se trataba de estar presente. En el retiro, las personas compartieron sus historias, historias desgarradoras, y, aún así, se rieron. Cocinaron juntos, se sentaron en silencio sin llenarlo. David se paró frente a ellos y compartió su historia, sin pulir, sin perfeccionar, solo con honestidad. Terminó diciendo, «Perdoné al hombre que mató a mi familia, pero no podía perdonarme a mí mismo por haber sobrevivido, por volver a reír, por sanar, hasta que un día me di cuenta de que quizás sanar no es traicionarse, quizás sea lo más honesto que podemos hacer». Después, Clara lo abrazó. «No estás solo, David. Nunca lo has estado». Él la creyó. Más tarde, esa misma semana, volvió al cementerio por primera vez en casi 1 año. Llevó 3 cartas, se sentó junto a las tumbas, leyó cada una en voz alta. A Jacob, «Todavía guardo tu guante de béisbol en el asiento trasero». A Lily, «Me puse las botas que pintaste para ir al supermercado. La gente me sonreía». A Emily, «Lo estoy intentando. Todavía te quiero. Espero que lo sepas». Luego hizo algo que no había hecho desde el accidente. Se tumbó en la hierba y miró al cielo. Lloró. No eran sollozos fuertes y desgarradores de dolor. Eran lágrimas suaves y silenciosas que transmitían algo más. Liberación, perdón. Una brisa sopló entre los árboles haciendo susurrar las hojas, y David susurró, «Gracias». No sabía a quién se lo decía. A Dios, a Emily, al viento. Pero no importaba. Lo que importaba era que por primera vez creía que el mundo podía ofrecerle algo más. No en lugar de su familia, sino gracias a ellos. Los llevaría consigo, no como lastre, sino como luz. El dolor no pide permiso, llega sin llamar, deshace las maletas y te reta a vivir con él. David lo había aprendido por las malas. Durante mucho tiempo, pensó que sanar significaba olvidar, que si volvía a reír, a sonreír, a encontrar la paz, significaría que estaba dejando atrás a Emily, Jacob y Lily. Pero sanar no es traicionar. Sanar es honrar lo que se ha perdido, negándose a perderse a uno mismo. Perdonar a Ryan no borró el dolor, no le devolvió a su familia. Pero hizo algo más. Le dio a David una puerta, una salida de la prisión del odio, una oportunidad de volver a respirar, aunque solo fuera por un momento. ¿Y perdonarse a sí mismo? Eso llevó más tiempo. No fue un momento concreto. Fue una serie de decisiones. Despertar, escribir, aparecer, incluso cuando cada célula de su cuerpo quería desaparecer. La historia de David no trata de encontrar la paz en la tragedia. Trata de aprender a llevar el dolor sin dejar que te consuma por completo. Trata de permitir que el amor siga hablando, incluso cuando las voces se han ido. Y trata de comprender que, a veces, el acto de amor más poderoso es elegir quedarse, incluso cuando duele. Hoy, David sigue viviendo en la misma casa, la de las escaleras que crujen,
y el jardín en el que Lily plantó flores silvestres. Pero ahora es diferente. Las paredes ya no resuenan con el silencio, sino con historias, recuerdos y, de vez en cuando, risas. Nunca se volvió a casar, no porque haya cerrado su corazón al amor, sino porque Emily, Jacob y Lily siguen viviendo en él. Su presencia ya no es una sombra, sino una luz que le acompaña en su camino. David dirige ahora un grupo de apoyo para personas en duelo 2 veces al mes. La gente acude con el corazón destrozado, con los ojos llenos de preguntas y dolor. Él no ofrece respuestas, solo espacio. Espacio para hablar, para llorar, para sentarse en silencio, para ser visto. También imparte clases de carpintería en el centro comunitario local. Adolescentes, ancianos, desconocidos, personas que acuden no solo para aprender a construir con sus manos, sino para recordar que aún son capaces de crear algo nuevo. Y cada año, en el aniversario del accidente, David vuelve al mismo retiro donde conoció a Clara. Lee en voz alta las nuevas cartas, no solo a su familia, sino también a otras personas. Personas que ha perdido, personas que le han ayudado a vivir. Su blog sigue existiendo, aunque ya no escribe de forma anónima. Ahora firma con su nombre, porque ya no se esconde de su historia. La está viviendo. ¿Qué harías si alguien te quitara todo lo que tienes? ¿Podrías mirarle a los ojos y perdonarle? Ahora, hazte una pregunta aún más difícil. ¿Podrías perdonarte a ti mismo? La historia de David no trata solo de la pérdida, trata de la supervivencia, de la guerra entre el amor y la culpa, y del valor silencioso que se necesita para seguir viviendo cuando tu corazón está destrozado. Quizás tú también hayas sentido ese peso. Quizás hayas estado al borde del abismo, preguntándote si podrías dar un paso más. Si esta historia te ha emocionado, compártela. No porque sea dramática, sino porque es real. Porque hay alguien ahí fuera que necesita saber que la curación es complicada, dolorosa y posible. Deja un comentario a continuación. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de David? ¿Habrías perdonado? ¿Te habrías quedado? Suscríbete para recibir más historias como esta, crudas, emotivas, humanas, porque aquí no solo contamos historias, recordamos a las personas que no están solas.